oír a nuestro Dios es algo realmente maravilloso para toda persona. El problema no es tanto el mensaje del Señor, sino más bien qué hacer con ese mensaje. Aquí dice que se maravillaban al punto que decían, bueno, ¿y de dónde saca toda esa sabiduría? Es que era muy evidente cuando una persona era estudiada, porque no cualquier persona, en esos dorados tiempos, no cualquier persona estudiaba. Los que habían estado en alguna escuela eran muy conocidos, precisamente porque eran pocos. A Jesucristo nunca lo vieron en una de esas escuelas que habían en esos tiempos. No hablo de escuela para aprender a leer y escribir, sino para adquirir conocimientos tan elevados, teológicamente hablando, como los que el Señor tenía. A eso se referían ellos cuando decían, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? En el 2:47 de Lucas dice que todos se maravillaron por su inteligencia. Se maravillaron porque no solo les oía hablar a los maestros, sino que incluso les hacía preguntas que por supuesto ponía en aprietos a los maestros de esos tiempos, de Lucas capítulo 2. Ahora, cuando llegamos 20 años después aproximadamente, llegamos a Juan capítulo 7, es el mismo Jesús el que está allí, y es la misma sabiduría la que él está evidenciando, y casi le podría decir, es la misma gente la que está asombrada una vez más y diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? No, Jesús no tenía un título académico, teológico, pero sí tenía el Espíritu Santo. ¿Y cómo no iba él a asombrar a la gente siempre si él es el autor de las Sagradas Escrituras? Él es el que inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran la santa palabra bendita de el Señor. Y por eso es que él siempre mostró esa clarividencia a la hora de enseñar la palabra del Señor. Ahora, cuando ellos se expresan de esta manera, él los sorprende aún más al decirles, mi doctrina no es mía. Versículo número 16, sino de aquel que me envió. Lo tremendo en la palabra de Dios es que a cualquiera puede asombrar, a cualquiera puede maravillar, pero lo tremendo no es eso, sino que a cualquiera lo lleva al punto de tomar una decisión: creer lo que el Señor está hablando o rechazarlo. Y como digo, mientras el Señor hablaba de su palabra sencillamente, pues todos se maravillaban. Pero cuando él empezaba ya a llevarlos al punto de hacerles ver quién era él, Jesucristo, ahí es donde empezaban los problemas. Cuando el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, ahí
se les fue encima con 2 o 3 puntos. Lo primero es: ¿quién es el que me envió? Dice él: el que me envió fue Dios, mi Padre. Mire, hermano, ellos no estaban incómodos por las cosas que Jesús venía haciendo. Pero ya ahora que el Señor les diga que es un enviado de Dios, eso a ellos les sonaba como una presunción. Más aún cuando Él les decía que ese Dios es su Padre. Y como que si eso fuera poco, les está diciendo: Él me ha revelado a mí lo que ustedes no saben o no entienden. Entonces, todas esas cosas son las que llevaron a los judíos a aborrecer al Señor. Porque esto es así, hermano. Mire, con Cristo nadie queda indiferente. Nadie puede oír su palabra y quedar como en blanco. No, toda persona se ve obligada, se ve empujada a tomar una decisión: o recibir su palabra, recibirlo a Él, o rechazarlo. Y por supuesto que el que lo rechaza ya con una molestia en su corazón. Es lo que sucede en las iglesias. Gente llega a las iglesias que oye la palabra y entonces algunos responden a esa palabra y dicen: no, hombre, si está claro, ¿cómo es que no lo había entendido? Claro, nosotros ya sabemos que ahí hay una obra del Espíritu Santo. Entonces reaccionan y reciben. Pero otros no. Otros no solo rechazan, sino que hasta les incomoda, se molestan y dicen: bueno, ¿y eso por qué hablan así? Hay quienes hasta dicen: bueno, ¿y ese predicador por qué lo confronta a uno de esa manera? ¿Qué caso él me conoce a mí? No le conozco a usted, pero Dios, que nos ha enviado y nos ha dado su palabra, Él sí le conoce. Él sí le conoce. Él sabe de dónde viene, qué es lo que usted anda haciendo y hacia dónde se dirige. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano?